Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola a todos, esto es lo mejor de las historias de infidelidad. Hoy les traemos la historia de un hombre que vivió 40 años con una infiel, hasta que ella abrió la puerta a su propia perdición. No se lo pierdan. No había previsto que mi aniversario de bodas de Rubí culminaría en una devastación total, aunque tal vez debería haberlo hecho. Es posible que lo supiera desde hacía años, enterrado bajo la rutina y los ensayos de nuestro matrimonio. Tal vez una parte de mí ya había lamentado lo que Delila y yo se suponía que éramos. Aún así, la forma en que sucedió, la frialdad, la precisión, me hirió más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado que algo pudiera hacerlo después de 4 décadas. El salón de campo Willamir resplandecía como una página arrancada de una revista de lujo. Lámparas de araña de cristal centelleaban en lo alto, bañando con un brillo dorado a los invitados ataviados con sus mejores galas. La música, suave y majestuosa, flotaba en el aire como incienso. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, rellenando las copas de champán y retirando los platos vacíos de los aperitivos. Cada detalle había sido orquestado a la perfección. 40 años de matrimonio, 40 años de estar presente, la lealtad grabada en cada compromiso, por más difícil que fuera. Y ahí estaba yo, con mi smoking azul marino, una pequeña orquídea prendida en la solapa, sonriendo a gente que no veía desde hacía décadas. Nuestros hijos, ya adultos y realizados, pronunciaron discursos. Nuestros amigos de la universidad brindaron en su honor. Hubo abrazos, risas, incluso algunas lágrimas, pero nada de eso me preparó para lo que estaba a punto de hacer. Delila estaba a mi lado con aquel vestido burdeos intenso, elegido para complementar la temática rubí. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño y los labios pintados del mismo color que el vino de su copa. Era la elegancia personificada, siempre lo había sido. Y entonces, mientras la sala se sumía en un silencio expectante, tomó el micrófono con la misma gracia serena que había demostrado en galas benéficas, actos de campaña y presentaciones de libros. Sonrió. 40 años, comenzó. Los invitados aplaudieron. Sonreí con cautela. 40 años de recuerdos, de compañía, de estar presentes, continuó. Luego se volvió hacia mí. Nuestros invitados se inclinaron ligeramente hacia ella, como si esperaran una anécdota tierna o quizá una expresión de gratitud entre lágrimas. Sentí su mano rozar la mía, y entonces pronunció las palabras: «Nunca te amé ni un solo día en 40 años». Silencio. Su voz era tranquila, quirúrgica, precisa. «Solo eras conveniente», añadió, como si eso. En cierta medida, esperaba amortiguar el impacto de lo que estaba por venir. A nuestro alrededor, los tenedores resonaban al caer sobre los platos. Una copa de champán se hizo añicos en las manos de alguien. Mi hijo, Marlin, nos miraba fijamente con horror reflejado en su rostro. Mi hija, Elise, parpadeaba rápidamente, como si luchara por despertar de una pesadilla. La habitación pareció congelarse, pero yo no me inmuté. Mi cuerpo no me lo permitía. Sentí las manos frías, mi corazón latió con fuerza una vez, para luego asentarse en un ritmo inquietantemente tranquilo. Me giré lentamente hacia ella, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos no vi arrepentimiento. Tampoco había alegría, solo certeza, de esa que se forja con años de cálculo. Había dejado de fingir. Y, por fin, extrañamente, yo también. Di un paso al frente y le quité el micrófono de la mano. Lo sujeté con firmeza. Ni siquiera la miré al empezar a hablar. Bueno, dije con voz firme pero fría, si vamos a decir la verdad, ahora me toca a mí. El silencio en la sala se hizo más profundo. Incluso la banda dejó de tocar. Observé confusión en algunos rostros, expectación en otros. El temblor en la mano izquierda de Dalila me indicó que no había planeado nada más allá de su pequeña revelación. Pero lo tenía. Llevo años planeándolo. Verás, cuando a un hombre lo llaman, de conveniencia, después de 40 años de estar presente, sacrificarse y permanecer, aprende el valor de la paciencia, la fuerza del silencio.
Y cuando llega el momento, no necesita gritar. Solo necesita desatar la tormenta. La amé una vez, dije a la sala, viendo cómo las cabezas se inclinaban y los ojos se entrecerraban. No a la mujer que está a mi lado. A otra. Y está aquí esta noche. Pero ya llegaremos a eso. Entonces oí algunos murmullos. Alguien en una mesa lejana jadeó. Hace 40 años, continué, creía en la idea de nosotros. Creía en la lealtad, en construir algo, incluso cuando los cimientos ya se habían resquebrajado. Me quedé por nuestros hijos. Me quedé por las apariencias. Pero, sobre todo, me quedé porque observaba, escuchaba, esperaba. Me giré ligeramente y dejé que mi mirada recorriera a la multitud, amigos, colegas, miembros de la junta directiva de la organización benéfica de Delila, su editor, nuestro pastor, todos ellos paralizados en el lugar. Nunca debí ser. En su historia, yo no era más que una nota al pie, un mero adorno. Y esta noche, se acabó ser conveniente. Dejé el micrófono, aunque solo por un instante. Levanté mi copa de champán. Por Dalila, exclamé, por 40 años de teatro, de silencio, de fingimiento. Sentía el calor subirme por el cuello, pero forcé una sonrisa. Tienes razón, querida. Nunca me amaste. Pero aquí está la clave. Hice una pausa. Me subestimaste. Por primera vez, sus ojos reflejaron un atisbo de temor. Lo vi, ese mínimo destello, y supe que la tenía. No con ira, no con estridencia, sino con la verdad. Porque la verdad, cuando se afila con precisión, no necesita gritar. Corta con precisión. Los invitados permanecieron inmóviles. Algunos susurraban, otros observaban con la quietud de quienes saben que presencian el derrumbe de algo que parecía indestructible. Un castillo de 40 años, desmoronándose en una sola noche. Bebí despacio, con calma, y dejé mi vaso junto al suyo. Luego le sonreí a Delila, esa misma sonrisa pública que habíamos llevado como máscaras durante tanto tiempo. Acabas de abrir la puerta, Delila, susurré, para que solo ella me oyera. Pero olvidaste que he estado al otro lado durante décadas, esperando para cruzar. Y entonces bajé del andén, sin prisas, sin estar abatido, simplemente sereno, un hombre que acababa de terminar la primera página de una historia que ya no trataba de guardar silencio ni de ser conveniente, sino de recuperar cada parte de sí mismo. A partir de ahora. Dicen que los hombres esconden sus secretos en cajas fuertes o bajo las tablas del suelo. Pero el mío, lo llevé en el dedo durante 40 años, liso, dorado y pesado, con una historia de la que nunca hablé. Era el tipo de anillo que la gente miraba y suponía que contaba una historia feliz. Pero no lo sabían. Nunca lo supieron. Ni siquiera Dalila. Sobre todo no Dalila. El caso es que ese anillo no era para ella. Nunca fue suyo. La verdad es que se lo compraron a su hermana. Karen. Es curioso cómo la mente puede aferrarse a alguien como un aroma impregnado en una tela vieja. Nunca se desvanece del todo, siempre a la espera. Karen y yo éramos jóvenes e imprudentes, enamorados de una forma que hacía que los demás pusieran los ojos en blanco. Planeábamos nuestra vida en cuadernos y nos besábamos bajo farolas rotas. Le pedí que se casara conmigo con un collar, plata barata, con una piedra azul en el centro. Todavía no tenía el anillo, pero me dijo que sí con lágrimas en los ojos. Íbamos a contárselo a la familia en la cena de compromiso. Y entonces, desapareció 2 semanas antes de la cena, ni llamadas, ni cartas, nada más que silencio. Recuerdo haber buscado en hospitales, comisarías, incluso en aquella pequeña librería que tanto le gustaba en la calle 8. Recorrí la ciudad como un loco. Y cuando por fin recibí la llamada de Delila, diciendo que Karen se había fugado, sentí que algo se rompía dentro de mí y que nunca sanó del todo. Un mes después, Delila apareció embarazada. Su padre, Frederick Langston, me apartó a su estudio con una sonrisa que jamás iluminaba sus ojos. Haz lo correcto por la familia, dijo, ofreciéndome un whisky que no bebí. Cásate con ella. Manténla respetable. No sé qué me impulsó a decir que sí. Quizá fue la culpa.
quizá fue el dolor. O quizá, en el fondo, pensé que casarme con Delilah podría ayudarme a reencontrarme con Karen, a mantenerme lo suficientemente cerca de la llama para comprender por qué todo ardió. Así que le propuse matrimonio. El mismo anillo que había encargado para Karen ahora se lo ofrecía a Delilah. Recuerdo ponérselo en el dedo y verla sonreír como si hubiera ganado un premio. Me decía a mí mismo que solo era un anillo, solo metal. Pero cada vez que lo miraba, veía el rostro de Karen, la noche en que dijo que sí, la forma en que le temblaban los dedos al tocar esa piedra azul. Ahora, 40 años después, mientras las palabras de Delilah resonaban en el aire como una guillotina, nunca te amé ni un solo día en 40 años. Por fin tuve la libertad de adentrarme en el pasado y traerlo de vuelta a la luz. Miré hacia la mesa 4, donde Karen estaba sentada junto a su marido, un banquero de rostro redondo llamado Paul, con una risa demasiado exagerada y una corbata que no combinaba del todo con su camisa. Karen. Seguía siendo hermosa, mayor, más callada, con la mirada más apagada de lo que recordaba, pero hermosa. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello, reconocimiento, dolor, tal vez incluso esperanza. Caminé sobre el suelo pulido, los murmullos a mis espaldas haciéndose más fuertes con cada paso. La gente me observaba ahora, con hambre, confusión, curiosidad. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, rozando con los dedos la bolsita de terciopelo que había mantenido oculta toda la noche. La saqué y me detuve junto a la mesa de Karen. Paul alzó la vista, confundido. Karen miró fijamente la bolsita como si fuera un fantasma. ¿Recuerdas aquel collar que perdiste? Pregunté con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que se oyera. Su mano se llevó instintivamente al pecho. Abrió la boca, pero no le salió la voz. Abrí la bolsita y le mostré el collar, cadena de plata, piedra azul, el barato, el original, el que lo significaba todo. La mano de Karen tembló cuando la copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo. Se oyeron exclamaciones de sorpresa a nuestro alrededor. Su marido intentó secarle el vestido con una servilleta, pero ella no se dio cuenta. Tenía la mirada fija en el collar y en mí. Bajé la mano y coloqué el collar con delicadeza sobre el mantel frente a ella. La miró fijamente, como si pudiera desaparecer con un parpadeo. Y tal vez pensó que así sería. Tal vez una parte de ella creía que la había enterrado, que había seguido adelante como todos esperaban. Pero no era así. Ese collar había estado en cada cajón al que me mudé, en cada casa, en cada oficina, en cada caja fuerte, esperando. Delilah estaba de pie, gritando algo desde el frente de la habitación, pero no la oí. El sonido de mi pulso resonaba en mis oídos. Karen me miró con los ojos vidriosos, y lo vi todo, 40 años de, y sí, verdades silenciadas y tiempo robado. Sus labios se entreabrieron, y por primera vez en décadas, oí su voz, suave, frágil, te lo quedaste. Asentí con la cabeza. Te he retenido. La gente susurraba ahora más alto. Alguien estaba grabando. Delilah intentaba gritar algo por encima del murmullo del caos, pero su voz ya no tenía autoridad. En la habitación, el poder había cambiado, y ella lo sintió. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que yo ya no era el marido silencioso. Era el hombre que recordaba, que había sido paciente, que venía preparado. Karen extendió la mano, rozando con la punta de los dedos el collar. Creí que lo habías olvidado. Nunca lo olvidé, dije. Solo esperé el momento adecuado. Asintió una vez, como si algo en su interior por fin se hubiera liberado. Paul seguía parpadeando, como si hubiera entrado en la película de otra persona. Retrocedí un paso, dejándola asimilarlo todo. Esto no se trataba de teatro, se trataba de restauración. Había esperado 40 años a que la verdad importara más que la imagen. Y ahora, bajo esas lámparas de araña y junto a los restos de un matrimonio construido sobre el silencio, sentí que algo surgía en mí, no venganza, no triunfo, sino cierre, y tal vez, solo tal vez, un comienzo que creía perdido para siempre. Delilah parecía un fantasma cuando lo dije. Su piel palideció bajo la tenue luz dorada del salón de campo de Willamir,
Esa palidez que hace murmurar sobre una enfermedad repentina o exceso de vino. Pero no era vino, era miedo. Acababa de decirles a todos, clara y serenamente, que Karen no había huido, la habían empujado. Y ahora el peso de esa verdad se cernía sobre la multitud como un telón que cae lentamente. Me quedé boquiabierto. Nadie se movió. El silencio era denso, como el aire cargado de humo antes de que estalle un incendio. Durante décadas, la historia fue simple, clara, indiscutible. Karen se había marchado, se había acobardado, había desaparecido antes de la cena de compromiso como una tímida tragedia romántica. Su nombre se pronunciaba en nuestra familia como una cicatriz, mencionada para luego ser evitada. Pero nunca creí que se hubiera marchado por su propia voluntad, ni siquiera entonces. Y esta noche, frente a la selecta lista de invitados de Delilah, confirmé lo que sospechaba desde hacía tiempo. No huyó, repetí, esta vez más alto, para que nadie pudiera alegar que había oído mal. La obligaron a irse. Me giré hacia Karen. Se quedó paralizada, con el collar devuelto, aún sobre la mesa frente a ella como un pedazo de el tiempo, preservado en cristal. Su marido parecía desconcertado. Sus manos descansaban sobre su regazo, apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No me detuvo, eso importaba. No lo negó, eso importaba aún más. En 1984, dije, girándome lentamente hacia la multitud, Delilah descubrió que le había propuesto matrimonio a Karen. Le dijo a su padre que Karen estaba embarazada de un camarero que trabajaba en su club de campo. Inventó una mentira tan vil que incluso Frederick, a pesar de su frialdad, se la creyó. Se oyeron jadeos en la sala. Divisé a Elise entre la multitud, con una mano sobre la boca. Marlene se irguió un poco, como si intentara captar cada palabra. Caminé lentamente frente a las mesas, con cada paso deliberado. La humillaron, dije, mintieron sobre ella, la acorralaron, y luego los padres de Delilah la obligaron a irse del estado, le pagaron para que desapareciera, la repudiaron en privado mientras mantenían una imagen pública impecable. Nunca fue su decisión irse. Hice una pausa. Fue decisión de Delilah. Entonces Delilah intentó interrumpir. ¡Qué ridículo!, espetó. No sabes de lo que hablas. Su voz había perdido su refinamiento, su elegancia ensayada. Se quebró con algo real, algo feo. La miré fijamente a los ojos. Lo sé, porque Karen me lo dijo. Un silencio se extendió entre los invitados. Todas las miradas volvieron a la mujer de la mesa 4. Karen se puso de pie lentamente. Su voz era suave pero firme, cada sílaba como un cristal que se limpia con un paño. Es cierto, dijo. Todo. El shock fue como una ola. Incluso su marido retrocedió un poco, como si acabara de darse cuenta de que estaba casado con una mujer hecha de historias que él nunca había leído. Me dijo que estaba arruinando a la familia, dijo Karen, con la voz más firme ahora, que era egoísta por estar con él, que estorbaba. Me dijo que, de todas formas, no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo feliz. Y cuando eso no funcionó, se aseguró de que mis padres se pusieran en mi contra, dijeron que me acostaba con cualquiera, que era imprudente y salvaje, que avergonzaría a la familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, y yo, les creyó. Bajó la mirada. Me fui porque no tenía a nadie. El rostro de Delilah se endureció, pero no volvió a hablar. Ya no había nada que decir. Todos en aquella habitación la veían ahora no como la mujer serena y poderosa a la que siempre habían aplaudido, sino como algo completamente distinto, una escultora de la destrucción ajena. Me acerqué a Karen y le puse una mano suave en el hombro, no para reclamarla, no para armar un escándalo, sino para anclar la verdad en el presente. Nunca estuviste sola, le dije. Simplemente no lo sabías. Me volví hacia la multitud. Delilah no me conquistó, declaré. Me secuestró. Y luego, como todo lo que no pudo controlar, enterró la historia, reescribió el guión y se convirtió en la heroína. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, permitiendo que se arraigaran en cada mirada, en cada oído.
¿Quieren saber qué le dijo a Karen años después, en 1999? Pregunté, con un tono más cortante, recordando una recaudación de fondos. Después de 3 copas de vino, cuando creía que nadie la oía. Miré fijamente a Delilah. ¿Lo recuerdan, verdad? Delilah apretó los labios y cruzó los brazos como si se protegiera de una tormenta que ella misma había provocado. Continué de todos modos. Se inclinó y susurró, nunca fue tuyo. Simplemente llegué primero. Una mujer al fondo dejó escapar un grito ahogado. La multitud reaccionó como una ola, moviéndose, susurrando, tambaleándose. La ilusión se había desvanecido. La reina había caído, y yo no había terminado. Lo recordé, dije, recuperando la calma. Cada carta que Karen dejó. Cada mentira que contó Delilah. Cada verdad que enterró en esa casa de secretos a la que llamaban hogar. Volví al centro de la sala, dejando que el momento fluyera. Había cargado con el peso del silencio durante tanto tiempo que se había convertido en una armadura. Pero esta noche, la liberaba, la exponía, la exponía a la luz. Recorrí la sala con la mirada. Algunos creen que el silencio es paz, dije. Pero a veces el silencio es supervivencia. Y Delilah me enseñó eso. Silenció a su hermana. Me silenció a mí, pero ya no más. Delilah. Le temblaban las manos al intentar alcanzar su copa de vino, pero no pudo levantarla. Su máscara se había caído por completo, lo vi. El arrepentimiento, el miedo, la creciente comprensión de que su reino, construido con tanto esmero, se desmoronaba. Y no era porque estuviera enfadado. Era porque estaba preparado para decir la verdad, preparado para desenterrar todo aquello que había intentado ocultar durante toda su vida. Miré a Karen por última vez. Sus ojos se encontraron con los míos, suaves y llenos de algo indescriptible, no amor, aún no, sino posibilidad, sanación, reconocimiento. Asintió una vez. Y supe entonces que había hecho lo que debía hacer, no solo por mí, sino por ella, por todos nosotros. Nunca pensé en contárselo. Durante años, me convencí de que protegerlo significaba mantener la verdad enterrada, oculta tras la máscara de paternidad que llevaba sin dudarlo. Lo alimenté, lo abracé cuando tenía pesadillas, le enseñé a andar en bicicleta, a hacerse el nudo de la corbata, a mirar a un hombre a los ojos. Estuve presente en cada recital escolar, en cada graduación, en cada visita al hospital cuando la fiebre subía demasiado o la ansiedad lo invadía. No me perdí ni un instante. Fui su padre en todo lo que importaba, excepto en una cosa, la biología. Pero ese era un secreto que creía llevarme a la tumba. Hasta esta noche, después de revelar la verdad sobre Karen, después de que la máscara de Delilah se resquebrajara y el pasado comenzara a desvelarse, me giré hacia donde estaba Marlene. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa, el ceño fruncido, como siempre, cuando intentaba contener las emociones. Tenía la expresión de su madre, pero no sus ojos, nunca sus ojos. Era alto, de rasgos afilados y brillante, un arquitecto talentoso, conocido por su habilidad para fusionar estructura y gracia de una forma que hacía que tanto los funcionarios municipales como los galeristas se detuvieran a admirarlo. Siempre me había sentido orgullosa de él. Y aún lo estaba, incluso ahora. Respiré hondo. Marlene, dije, y todas las conversaciones en la habitación se desvanecieron en ese único instante de silencio. ¿Recuerdas el kit de ADN que te hicieron en la universidad para conocer tus raíces? Me miró. Se incorporó de golpe, sobresaltado. Sí, dijo con cautela. Fuiste tú quien lo compró. Dijiste que sería divertido, un pequeño proyecto para mi tesis. Asentí con la cabeza. Sí. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste después de que llegaron los resultados? Frunció el ceño, ahora perplejo. Faltaba una coincidencia paterna. Eso me alertó, te pregunté al respecto y dijiste. Su voz se apagó. Sus ojos se abrieron de par en par, dijiste que la base de datos era limitada. Dijiste que no significaba nada. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mentí.
La sala contuvo el aliento, pero yo no podía oír nada excepto el latido de mi propia confesión que se liberaba. Marlene dio un paso atrás, con el rostro indescifrable. ¿Qué estás diciendo? Sostuve su mirada. Digo que lo sé desde entonces. Que no soy tu padre biológico. Ahí estaba, la verdad que había ocultado tras cuentos para dormir, proyectos de la Feria de Ciencias y solicitudes de becas universitarias. La verdad que me atormentaba cada vez que alguien comentaba, ustedes dos no se parecen mucho, ¿verdad? La que había enterrado por él. El silencio que siguió se sintió como una puñalada en la garganta de la habitación. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Marlene ni siquiera parpadeó. Nunca te lo dijo, dije. A mí tampoco me lo dijo, hasta años después de casarnos. Lo descubrí por casualidad, una vieja carta que guardaba escondida, dirigida a un hombre del que nunca había oído hablar. La confronté y lo admitió. Dijo que no importaba porque yo ya te había criado, que le debía el haber mantenido unida a nuestra familia. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. ¿Quién es él? Preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. No lo sé, dije. Nunca me dijo su nombre, solo que era alguien que no encajaba en su futuro. Alguien a quien desechó cuando necesitó un marido con zapatos limpios y dinero familiar. Ella tomó una decisión, y luego yo tomé la mía. Se quedó mirando al suelo, intentando comprender lo sucedido. No intenté llenar ese vacío. Era su momento tanto como el mío. Me quedé, dije en voz baja. No porque fuera débil. No porque tuviera miedo, sino porque yo. Te he amado desde el primer instante en que te tuve en mis brazos, eras mío. Que la biología se vaya al diablo, eras mío. Entonces me miró de verdad, y vi algo cambiar en su mirada. Traición, sí, pero también algo más tierno, quizá comprensión, o tal vez aún no, pero algo comenzaba a gestarse. ¿Y esperaste hasta ahora para decir esto? Preguntó, con voz cargada de incredulidad. Asentí. No quería hacerte daño. Pensaba que el silencio era protección, pero el silencio se convirtió en una prisión. Y esta noche, se acabó ser prisionera. Dalila parecía a punto de gritar. Tenía los puños apretados a los costados y la mirada oscilaba entre nosotros como si viera su reino derrumbarse, ladrillo a ladrillo. Maldito manipulador, siseó. Pretendes usar a nuestro hijo como un arma. No es un arma, dije con brusquedad. Es un hombre que merece saber la verdad, algo que nunca le diste. Igual que nunca le contaste a nadie la historia completa. Marlene se volvió hacia ella. ¿Es cierto? Preguntó. Dalila abrió la boca y luego la cerró. Su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Eso es lo que yo pensaba, susurró Marlene. Entonces se giró y caminó directamente hacia mí. Contuve la respiración. ¿Me gritaría? ¿Pasaría de largo? ¿Me pegaría? Pero en vez de eso, se detuvo justo antes de llegar, me miró a los ojos y dijo, siempre fuiste mi padre. Nada cambia eso. La emoción me inundó el pecho como una inundación que rompe los diques. No podía hablar. Solo asentí, porque si abría la boca, no habría podido decir nada más allá del nudo en la garganta. No sé qué es esta noche, dijo, dirigiéndose ahora a la multitud, pero sé quién me crió. Y eso cuenta más que cualquier cosa escrita con sangre. Los invitados murmuraron en señal de aprobación. Víale secarse una lágrima de la mejilla. ¿Y Dalila? Ahora estaba sola, aislada en la habitación que una vez gobernó. Su poder le había sido arrebatado, no por la ira ni la venganza, sino por la verdad. Me volví hacia Marlene y le dije lo que llevaba décadas esperando decir en voz alta, no necesitabas compartir mi sangre para ser mi hijo. Eres mi hijo de sangre. Me convertiste en padre. Sus ojos brillaron. Asintió una vez, y la tensión entre nosotros se alivió, no desapareció, sino que se transformó. Ya no era un secreto, ya no era una mentira, sino una cicatriz con la que ambos podíamos aprender a vivir.
Al mirar a mi alrededor, comprendí que aquella noche ya no era una celebración. Era un ajuste de cuentas. Y la verdad había elegido ese momento para salir a la luz. Pero aún no había terminado. Hay verdades que no se buscan. Llegan a ti silenciosamente y con peligro, envueltas en carpetas entreabiertas, en documentos que alguien pretendía destruir pero no lo hizo. Corría el año 1992 cuando la encontré. Aún recuerdo el zumbido sordo de la vieja impresora Epson en la oficina junto a la cocina, el olor a tóner y tinta impregnando el aire como una segunda piel. Delila se había marchado apresuradamente esa mañana, con el pelo recogido, los labios perfectamente pintados y el bolso balanceándose con decisión mientras me contaba que tenía una reunión sobre la iniciativa juvenil Langston, una de sus muchas fachadas filantrópicas. Le di un beso en la mejilla por costumbre, la vi marcharse en coche y volví a entrar solo para encontrar la impresora aún imprimiendo. Ese sonido, el suave zumbido mecánico, cambió mi vida. No tenía intención de leerlo. No estaba husmeando, pero la curiosidad y el momento oportuno son aliados peligrosos. Tomé la pila de papeles calientes, esperando un borrador de discurso, quizá las actas de una reunión de la junta directiva. En cambio, vi números, nombres, transferencias bancarias, códigos de ruta, bancos en paraísos fiscales. Me quedé paralizado. En la tercera página, vi mi propio nombre junto a un fideicomiso que jamás había abierto. En la quinta, un resumen de transacciones de un supuesto evento benéfico que habíamos organizado el mes anterior, $115,000 destinados a becas. Según la copia impresa, los beneficiarios de las becas no existían, ni uno solo. Lo comprobé. Ahí empezó todo. Un archivo se convirtió en dos. Un cajón que no debía abrir reveló carpetas escondidas tras fotos familiares. A partir de ahí, todo se desmoronó rápidamente. Mi esposa, mi pareja, había estado lavando dinero, no quedándoselo directamente, sino desviando fondos, distribuyéndolos, dándoles la suficiente legitimidad para engañar a cualquiera demasiado educado o leal como para cuestionar su brillantez. Y había usado mi nombre, mi firma, mi reputación. Recuerdo sentarme, con las rodillas temblorosas y la respiración entrecortada. Allí, bajo un techo construido con la imagen de un éxito compartido, estaba construyendo un reino de mentiras. La iniciativa Langston, el fondo educativo, la alianza de artes para jóvenes de la ciudad, todo fachadas. Algunas subvenciones reales se intercalaron para darle credibilidad, pero la mayor parte era inventada, inflada, blanqueada, una estafa tan perfecta que ni siquiera yo la vi. La casa se había quedado en silencio a mi alrededor. Un silencio tan inquietante que el tic-tac del reloj sonaba como un trueno. Me temblaba la mano mientras releía las páginas. No de miedo, sino de traición. Podría habérmelo dicho, haber confiado en mí, pero en vez de eso me utilizó porque era predecible, constante, conveniente. Esa noche no la confronté. Necesitaba más. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Y así, comencé el lento y meticuloso juego de marido investigador. Tomé fotos de documentos con una vieja Polaroid, escaneé otros cuando ella no estaba. Hice copias de seguridad, encripté archivos, escondí memorias USB tras el aislamiento de la pared del garaje. Con el tiempo, una guerra silenciosa comenzó en nuestra casa sin que ella se diera cuenta de que estaba perdiendo. En cada gala, en cada comunicado de prensa, en cada momento en que se paraba tras un atril para alabar la transparencia y la ética, yo estaba allí sonriendo, aplaudiendo, coleccionando. Aprendí cosas que ningún marido debería saber, como que su padre le había enseñado lo básico, como crear múltiples cuentas, como ocultar fondos en carteras de inversión, como plantar direcciones falsas de organizaciones sin ánimo de lucro en ciudades reales. Él había empezado el engaño. Ella lo perfeccionó. Lo que ella no previó fue que yo aprendería más rápido. Pasaba las noches estudiando leyes financieras, leyendo códigos tributarios a la luz de una lámpara mientras ella dormía. Contacté a un analista jubilado del IRS con la excusa de crear una fundación. Fingí ser curioso, un novato. Aprendí todo lo que pude hasta que supe.
Ella sabía lo que hacía mejor de lo que yo jamás podría. Y esperé 30 años. Ese fue el tiempo que me aferré a lo que sabía. Durante un tiempo, me convencí de que protegía el nombre de la familia. No quería que los niños se vieran implicados. No quería que la historia se convirtiera en un escándalo. Pero al final, comprendí que no protegía nada. Lo estaba propiciando. Y lo peor, me estaba ocultando tras sus crímenes, utilizada como una armadura mientras ella esculpía su legado en mármol. La gota que colmó el vaso fue hace 3 años. Recibí una carta de la oficina del inspector general, una auditoría rutinaria. En ella se indicaba que alguien había detectado irregularidades relacionadas con una de nuestras propiedades conjuntas, registrada a nombre de un fideicomiso benéfico. Delila lo desestimó, lo calificó de error e insistió en que ella se encargaría. Pero vi el miedo en sus ojos, aunque solo fuera por un instante. Fue entonces cuando supe que era hora de actuar. Contraté a un perito contable de forma privada, a mi nombre, discretamente. Era caro y discreto. En 6 meses, teníamos un informe completo, páginas y páginas de documentos falsificados, miembros fantasma en la junta directiva, retiros sospechosos. La joya de la corona, una serie de empresas fantasma vinculadas a una propiedad de lujo en las Islas Caimán, una propiedad registrada bajo un alias que Delila había usado en la universidad, un alias que su padre había empleado para negocios turbios. Y aún así, no dije nada. Hasta esta noche no. Mientras estaba de pie en la pista del salón de baile, con todas las miradas clavadas en mí, me giré lentamente hacia la pantalla del proyector que la coordinadora del evento había preparado para la presentación de diapositivas de nuestras fotos de boda. Levanté un elegante mando a distancia negro. Todos ustedes estaban aquí esta noche para una celebración, dije. Pero creo que merecen claridad. Con un clic, la pantalla parpadeó. Las imágenes de nuestro primer baile habían desaparecido, reemplazadas por escaneos de documentos, nombres, cantidades, transferencias bancarias, firmas resaltadas, la mía entre ellas, falsificada. El público contuvo el aliento. Una de las integrantes del consejo de Delila se puso de pie. ¿Qué es esto?, preguntó. No la miré. Miré a Dalila. Su rostro había vuelto a palidecer. Esta es vuestra reina, dije con voz firme. Ha estado usando mi nombre. Construir una casa de cristal y contar con que los demás estemos demasiado distraídos o demasiado leales como para hacer preguntas. Delila se acercó a la pantalla, frenética. Apágala. Esto no es. Esto es privado. No, interrumpí. Esto ya es público, tal como siempre quisiste. Y antes de que me acuses de difamación, entiende esto, todo lo que se muestra en esa pantalla ya ha sido remitido a la red de control de delitos financieros. Más jadeos resonaron en la habitación. Y Lee se dejó caer pesadamente en la silla. Marlin permaneció inmóvil como una estatua. Me dijiste que nunca me iría, dije, con la mirada fija en Dalila. ¿Qué te necesitaba? Pero lo que nunca comprendiste fue que no necesitaba tu atención. Necesitaba la verdad. Y ahora la poseo. Retrocedió, su rostro se contrajo en una expresión que no supe identificar. No era arrepentimiento. Era vulnerabilidad. Se estaba desmoronando. Y yo apenas había empezado. Jamás imaginé que Karen escribiera un diario. Siempre fue reservada. Incluso antes del silencio, vivía entre medias sonrisas y frases inconclusas, sus pensamientos ocultos tras una voz que rara vez se quebraba o temblaba. Así que cuando me llamó hace 3 meses, su voz un susurro apenas audible entre el zumbido del tráfico, supe que algo había cambiado. Dijo que tenía algo para mí, algo antiguo, algo que había intentado olvidar. Te apetecerá sentarte cuando lo leas, había dicho. Eso fue todo. Sin emoción, sin explicación, solo un lugar y una hora de encuentro. Su ático, el único lugar que Delila nunca había tocado, que nunca le había importado. El ático era un museo de quietud. El polvo se aferraba a cada caja como si hubiera echado raíces. Me entregó una pequeña lata de flores,
abollada por un lado, con un tenue aroma a lavanda cuando la abrí. Dentro había cuadernos cuidadosamente apilados, algunos con las esquinas deshilachadas, otros deformados por el paso del tiempo. Recuerdo su mirada, y cómo apartó la vista, como si el simple hecho de entregármela fuera una liberación acumulada durante 40 años. No las había abierto ese día. Quería hacerlo, Dios, como quería, pero algunas verdades merecen silencio. Algunas verdades merecen ceremonia. Así que esperé. Y esta noche fue esa noche. La ceremonia. La sala apenas se había recuperado del aluvión de acontecimientos económicos que acababa de desatar. Y ahora, sostenía la lata entre mis manos como si fuera la corona de espinas que ella había llevado en silencio. Al principio no dije nada, simplemente dejé la lata sobre el atril y la abrí lentamente. Saqué el diario que reposaba encima, una cubierta de cuero color burdeos, con su nombre grabado en el interior en una letra pequeña y cursiva, Karen Amelia Langston. Lo abrí por la página marcada por un pétalo de rosa seco. Escribo porque nadie me cree cuando hablo, decía la primera línea. Observé la sala, dejando que esas palabras se asentaran en el aire como cenizas. Este es el diario de Karen, dije, con voz baja pero clara. Ella misma me lo dio y me dijo que podía leerlo esta noche. El rostro de Delilah palideció, sus labios apenas se movieron. No, susurró. No, no lo harías. Pero sí lo hice, y lo hice. Leí la entrada del 2 de abril de 1984, me regaló un collar, una piedra azul en una cadena de plata. Dijo que aún no era el anillo oficial, pero que era una promesa. Dije que sí. Dije que sí con todas mis fuerzas. La habitación volvió a quedar en silencio. Los tenedores reposaban sobre los platos. La gente se inclinaba hacia adelante. Nos vio en el jardín, leí. Delilah. Al principio no dijo nada, solo nos miró fijamente. Luego sonrió, esa sonrisa fina y perfecta que usa cuando está a punto de hacer algo cruel. Conocí esa sonrisa. Pasé la página. Al día siguiente, nuestro padre me llamó una vergüenza. Dijo que era una desgracia. Que mis decisiones tenían consecuencias. Ni siquiera se lo había contado todavía. Delilah se lo contó primero, y lo que le contó no era la verdad. Otro murmullo de asombro recorrió la habitación, pero no me detuve. No ahora. Dijo que si no me iba de la ciudad, me dejaría de lado. Dijo que me pagaría para que desapareciera. Que lo había arruinado todo. Delilah había estado trabajando en su debut, en sus invitaciones a eventos benéficos, en su historia. Así la llamaba él, su historia. Dijo que yo era perjudicial para la marca. Hice una pausa, reprimiendo la rabia que empezaba a crecer. Hay más, dije. Delilah dio un paso al frente. Esto es una violación. Está enferma. Ella. Ni siquiera recuerda haber escrito esa entrada. Sin embargo, recuerda lo suficiente, afirmé, y yo también. Volví al pasaje de 1999. Fue durante su tercera copa de vino en la gala del alcalde. Estábamos en el pasillo cerca del guardarropa. Se inclinó hacia mí y murmuró, cree que soy la hermana buena. Luego rió y añadió, ¿no es curioso con qué facilidad te borré? Al fondo de la sala, una mujer permanecía paralizada, visiblemente atónita. La reconocí, era Nancy Brows, una de las veteranas miembros del Consejo de Administración de Delilah. Su expresión reflejaba un horror que se manifestaba lentamente. Continué leyendo en voz alta, guardé silencio porque creía que el silencio me protegería, pero en realidad, solo me enterró. Los vi construir una vida juntos mientras la mía permanecía guardada. Y él parecía tan feliz. Me desprecié por observar, por no llamar a la puerta y revelarle la verdad. Aparté la vista del diario. Karen temblaba sentada en su silla, lágrimas que recorrían sus mejillas en silencio. Su marido le había puesto la mano sobre la suya, una mano insegura, temblorosa, pero presente. Eso importaba. Entonces Delilah finalmente estalló. Está mentalmente inestable, declaró. Ha sido frágil toda su vida.
Ha pasado toda su vida sobreviviendo a ti. Repliqué con brusquedad, y de nuevo se oyeron murmullos de asombro en la sala, aunque esta vez denotaban aprobación, no confusión. No escribió esto por fantasía, afirmé. Lo escribió porque estas páginas eran el único lugar donde podía decir la verdad sin que la aplastara su peso. Levanté el diario, mostrando su portada desgastada a la asamblea. Todos ustedes conocen a Delilah Langston Hawk, dije. Han visto su rostro en portadas de revistas, la han escuchado hablar en universidades, la han visto cortar cintas y alabar el progreso. Pero lo que no han visto, lo que ella se ha esforzado porque nunca vieran, es a la hermana que enterró para construir su trono. Este es el diario que nunca imaginó que vería la luz. Delilah temblaba. Su compostura, siempre tan meticulosamente mantenida, se había desmoronado. Sus manos aleteaban sin control, su boca se movía sin emitir sonido alguno. Por primera vez, no tenía nada preparado. La observé como si la viera de verdad por primera vez en años. Una vez me dijiste que el poder es una cuestión de percepción, que la gente solo ve lo que se le hace ver. Les permites ver. Pero la percepción, al final, se derrumba ante la verdad. Llevé el diario hasta Karen, lo coloqué suavemente frente a ella y me incliné. Nunca fuiste borrada, dije en voz baja. Nunca fuiste. Nada. Ella asintió lentamente, con las manos temblando mientras sostenía el diario como si fuera su columna vertebral, restaurada. La voz de Delilah se quebró a mis espaldas, lo has arruinado todo. No, dije, volviéndome hacia la habitación. Simplemente he expuesto lo que ya estaba roto. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba, no en la habitación, sino en mí. Un peso que se quitaba de encima, un silencio que se rompía. 40 años de actuación habían desembocado en esto, una mujer recuperando su voz, una mentira desmoronándose página a página y un hombre que ya no permanecía en las sombras. Puedes pasar toda una vida en una casa y aún así extrañar a quienes lo ven todo. Raymond era esa persona. El hermano menor de Delilah, 5 años menor que ella, siempre a la sombra de su protagonismo. Mientras ella era pura elegancia y precisión, Raymond era más bien un remanso de paz y encogimiento de hombros. Nunca compitió, nunca desafió. Simplemente observaba. Y supongo que Delilah lo confundió con irrelevancia. La mayoría lo hizo, pero yo no. Ya no. Tras la publicación del diario, tras las revelaciones impactantes y las traiciones, me aparté del micrófono, dejando que el peso de las palabras de Keren calara hondo en cada invitado. Nadie aplaudió. Nadie comió. El salón de baile era una galería de retratos inmóviles, bocas abiertas, ceños fruncidos, manos jugueteando con servilletas. El silencio era asfixiante. Y entonces lo vi, a Raymond, de pie cerca del fondo, justo detrás de una columna, con el traje ligeramente arrugado, como si lo llevara a regañadientes. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi algo que no había estado allí en toda la noche: permiso. Caminó lentamente hacia adelante, con las manos a los costados, sin aspavientos. Algunas cabezas se volvieron, susurrando su nombre con confusión. No era famoso como Delilah. No era rico ni se había casado con una mujer adinerada. Raymond Langston siempre había permanecido en un segundo plano, hasta ahora. Di un paso. Se hizo a un lado y le ofreció el micrófono. Dudó apenas un instante antes de tomarlo, como si hubiera cargado con ese peso demasiado tiempo y por fin estuviera listo para soltarlo. Yo estaba allí, dijo con voz baja y ronca, poco acostumbrado a llenar habitaciones como las de los Lilas. La noche que Karin se fue, yo tenía 16 años. Recuerdo la maleta. Recuerdo los gritos. Y recuerdo haber puesto su bolso en la parte trasera de mi coche. Se oyeron exclamaciones de asombro de nuevo, ya no por la conmoción, sino por la lenta comprensión de que la historia de Langston era más frágil de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Oí a mi padre llamarla una vergüenza, continuó Raymond, apretando con más fuerza el micrófono. Dijo que había humillado a la familia. No paraba de usar la palabra marca, como si fuéramos una empresa, no un hogar. Y Delilah se volvió hacia su hermana, estabas a su lado.
No lloraste. No dijiste nada. Pero después de que Karin entrara a buscar su abrigo, te oí decirlo. Dalila negó con la cabeza, susurrando no entre dientes como un mantre, como si la negación pudiera hacerlo desaparecer. Raymond no se detuvo. Dijiste, nunca se enterará si se ha ido. Alguien dejó caer un vaso cerca de la mesa del buffet, el estallido fue seco y hueco, pero ni siquiera ese sonido pudo perturbar el momento. Raymond había desvelado la última capa de una mentira que había supurado durante 40 años. No solo mentiste, dijo, mirando fijamente a Delila. Borraste personas. Delila retrocedió medio paso. Su mano encontró el respaldo de una silla, aferrándose a él como si fuera lo único estable que le quedaba. Le tembló la boca, y por un segundo, pensé que intentaría hablar de nuevo, que intentaría urdir algo, hilar algo, pero no salió nada. Raymond volvió a mirar hacia la habitación. He cargado con esto durante mucho tiempo, dijo con la voz ligeramente quebrada. Pensaba que guardar silencio era la única forma de mantener la paz. Pero la paz no es silencio. Es justicia. Y no volveré a callarme. La multitud no vitoreó. No aplaudió. Simplemente se quedó mirando, algunos con lágrimas en los ojos, otros con las manos cubriéndose la boca. Se quedaron boquiabiertos, como llorando la muerte de alguien, y en cierto modo, así era. La versión de Dalila a la que habían venerado, seguido y citado había desaparecido, revelada como algo completamente distinto, algo frágil, algo peligroso. Raymond me devolvió el micrófono sin decir palabra. Lo miré, a ese hombre que había cargado con su silencio como un lastre, y asentí. No nos abrazamos, no hacía falta. Había logrado lo que ni siquiera yo pude, había revelado la verdad a la familia que lo crió, que había destrozado a Karen, que me había utilizado. Delila se desplomó en una silla cerca del escenario, con la cabeza entre las manos. No lloró, al menos no como la gente podría haber esperado. No hubo sollozos, ni gemidos teatrales, solo el peso abrumador de ser vista, verdaderamente vista, por primera vez en su vida. No había telón tras el que esconderse, ni micrófono que dominar, ni guión que seguir. Y la ironía era esta, no fue la rabia ni la venganza lo que la destruyó. Fue Raymond, el apacible Raymond, a quien siempre había subestimado, a quien nunca vio venir. Di un paso al frente una vez más, con voz firme, quiero agradecer a Raymond su honestidad y a Karen su valentía. Durante años, creí ser la única que lo recordaba, la única que cargaba con el dolor de nuestra pérdida. Pero no estaba sola. Me volví hacia los invitados, sus rostros reflejaban incomodidad, revelación y tristeza. La verdad no siempre llega con aplausos, dije. No se presenta con finales felices. A veces se planta en una sala como esta, desnuda y sin ser invitada, pero una vez que llega, no se va. Raymond se sentó junto a Karen. No hablaron, pero ella le tendió la mano y él se la dejó tomar. Fue un gesto de reconciliación mínimo, pero real. Y después de todo el daño, lo único que podíamos esperar era algo real. Bajé la mirada hacia Delila. Ella alzó la vista lentamente, su rostro pálido, el maquillaje corrido. Por una vez, no se parecía a la mujer de las portadas de revistas ni a la de las galas benéficas. Parecía la chica a la que le habían enseñado a ganar a cualquier precio. Y en ese instante, casi sentí lástima por ella. Casi, pero no lo suficiente como para guardar silencio. No más. Hubo un momento, justo después de que Raymond se sentara y las defensas de Delila finalmente se quebraran, en que toda la sala pareció quedar en suspenso, a la espera de lo que pudiera decir a continuación. Quizás creían que ofrecería una solución. Quizás esperaban clemencia. Pero ya no había artificio en mí. No esta noche. Observé a los invitados, sus rostros atónitos, sus porciones de pastel con glaseado rubí a medio comer, sus ojos alternando entre la culpa y el asombro, como si solo ahora comprendieran el papel que habían desempeñado al sostener una mentira. Amigos, familiares, colegas, creían entendernos, pero lo único que habían conocido era una farsa, una ilusión meticulosamente construida a partir de fotografías de prensa y brindis de aniversario.
Lo que no percibieron fueron las fisuras bajo la superficie. Lo que se negaron a reconocer fue a la mujer con la que me casé por estabilidad, no por amor, y el silencio que elegí por encima del amor propio. Di un paso al frente, serena ahora, con la voz cristalina. Habéis oído mucho esta noche, más de lo que jamás pensé pronunciar en voz alta. Pero queda una última verdad. El fragmento final de este cuento de hadas cuidadosamente orquestado. Delila se removió levemente, levantando la vista de la mesa. El rímel corrido, el vestido arrugado bajo el peso de aquel desenlace. Sus labios se entreabrieron como para detenerme, pero permaneció en silencio. Quizá comprendió que ya no podía evitar lo que estaba por venir. Ya no. Solicité el divorcio hace 6 semanas, afirmé claramente. Esa declaración solitaria hizo añicos la poca compostura que aún conservaba la sala. Exclamaciones de asombro resonaron entre los presentes como réplicas sísmicas. A alguien se le cayó un tenedor. Una mujer en la tercera mesa reprimió un grito ahogado tras la palma de la mano. La copa de vino de Elisa quedó suspendida en el aire, con la mandíbula desencajada por la incredulidad. Marlin permaneció inmóvil, mirando fijamente a Delila como si lo hubiera previsto desde el principio. Dalila parpadeó. Abrió la boca y, por una vez, no pronunció ninguna frase ensayada. Continué, los documentos se prepararon con discreción. Todo fue gestionado por un equipo legal privado que he mantenido aparte durante años. He transferido todos los bienes conjuntos a un fideicomiso legal en espera de la disolución del fideicomiso. Nuestras propiedades están congeladas. Nuestras cuentas comerciales se han separado y reasignado. Todo vínculo financiero que una vez me unió a ella se está deshaciendo sistemáticamente. Las manos de Dalila temblaban. No te atreverías, susurró. Me giré para mirarla de frente. Ya lo hice. Lo arruinarás todo, dijo, alzando la voz cada vez más. Sus palabras se quebraron por la tensión y la histeria se colaba en sus vocales. La fundación, el legado, la junta directiva, ya no existen, Delila, dije en voz baja. Y se fueron en el momento en que la verdad entró en la habitación. Me estás destruyendo, siseó. No, respondí, no con rencor, sino con rotundidad. Tú mismo te lo buscaste. Yo simplemente encendí las luces. Me miró atónita, como si por fin comprendiera que su reino ya no tenía muros que defender. Ya no había secretos que usar como armas, ni historias que manipular. Solo quedaba la verdad, y ya no le pertenecía. Confiaba en ti, dijo, con la voz ahora más baja y quebradiza. No, corregí. Me usaste por mi nombre, por mi silencio, por la credibilidad que le di a tus mentiras. Yo era la máscara que llevabas en público, la mano firme detrás de cada titular. Pero el problema con las máscaras es que inevitablemente se rompen. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ni música, ni conversación, solo el eco de la verdad resonando en un espacio construido sobre la apariencia. Me volví hacia la multitud, hacia el mar de rostros que una vez habían alzado sus copas en nuestro honor. Todo lo que vieron en nosotros fue una ilusión. Y como todas las ilusiones, duró solo mientras el público se negó a mirar demasiado de cerca. Dejé que esa verdad se asentara antes de dar el golpe final. Su cuenta offshore, la que estaba oculta tras 3 empresas fantasma y un presidente de junta directiva ficticio, ha sido denunciada. Los jadeos ahora eran distintos, más agudos, más fuertes. La gente se enderezó. Sacaron discretamente sus teléfonos de los bolsillos y bolsos. El escándalo se había hecho público. Dalila se tapó la boca con las manos, con los ojos muy abiertos mientras la comprensión la invadía. Ella no era simplemente. Su imagen se desmoronaba. Estaba perdiendo el control, el mismo control al que se había aferrado desesperadamente durante 40 años, como si fuera lo único que la mantenía a flote. Ahora se le escapaba de las manos como cenizas. Regresé a mi asiento. Esta celebración de Ruby nunca estuvo destinada a terminar con un beso y un baile lento. Termina aquí, con honestidad, con liberación. Y Liz por fin había encontrado su voz. Papá, nunca dijiste nada. Actuaste como si todo estuviera bien.
La miré, a mi hija, que había heredado la serenidad de Dalila pero no su crueldad. Porque quería que tuvieras una madre a la que pudieras admirar, dije con dulzura. Aunque tuviera que volverme invisible para que eso fuera posible. Marlon bajó la mirada, en silencio. Podía sentir el peso de todo aquello que aún lo abrumaba, ola tras ola. Y Dalila, simplemente se quedó allí sentada, parpadeando lentamente, como si intentara detener el tiempo. Pero el tiempo ya se había agotado. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi anillo de bodas, sencillo, de oro, desgastado en la parte inferior por décadas de fingir. Lo levanté una última vez. Este anillo, dije, nunca fue un símbolo de amor. Era una jaula, y ya no quiero vivir dentro de ella. Luego, delante de todos, coloqué el anillo suavemente sobre la mesa junto a Dalila, no lo arrojé, no lo lancé, simplemente lo puse, como una reliquia de vuelta a su legítimo dueño. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, pasando junto a los rostros atónitos, las copas medio llenas, las rosas rubí marchitas y los discursos preparados que nunca se leerían. Al llegar a las puertas, oí a alguien susurrar, «Está libre». No sonreí. Todavía no, respondí, pero lo presentía. No me alejé mucho después de salir del salón de baile, solo salí a la terraza, donde el frío del aire calaba hondo y rompía el silencio, y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como estrellas inciertas. El eco de mis últimas palabras aún resonaba tras de mí, probablemente todavía extendiéndose entre los invitados como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Necesitaba la distancia, pero no necesitaba escapar. No esta vez. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, y el anillo que dejé atrás no era. No era más que metal. Servía de lápida para la versión de mí mismo que había permanecido al lado de Dalila durante 40 años, callado. Ese hombre se había ido. Me apoyé en la barandilla de mármol, viendo cómo mi aliento se escapaba de mi pecho en vaos. Y pensé en la primera vez que vi a Karen, no en una fastuosa celebración familiar, ni bajo candelabros ni flashes de cámaras. No, fue en una librería. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, en la sección de poesía, leyendo a Neruda con la cabeza ladeada, moviendo los labios como si las palabras fueran sagradas. Me miró y sonrió con sorna antes de que pudiera decir una palabra. Y lo único que dijo fue, si solo estás aquí para fingir que lees a Bukowski para impresionar a las chicas, te has equivocado de sección. Me casé con ella en ese instante, en mi mente. Desde entonces, todo ha sido una lucha constante por volver a esa versión de ella, la de antes del silencio, antes del exilio, antes de Dalila. La puerta a mis espaldas se abrió con un crujido. Unos pasos suaves la siguieron. No me giré de inmediato. Sabía que era ella. Sentía su presencia, familiar y extraña a la vez. Karen se quedó a mi lado en silencio, ajustándose el chal sobre los hombros, aferrándose a los flecos como si se aferrara al pasado. Al principio no dijimos nada, solo respiramos el mismo aire frío. Te quedaste con el collar, dijo finalmente, con voz baja, apenas por encima de la brisa. Asentí. Una vez estuve a punto de tirarlo. Pensé que tal vez era hora de dejar atrás los fantasmas. Pero algo siempre me detenía. No era la piedra. Ni siquiera era el recuerdo. Era la promesa. Me miró, y vi la pregunta formándose ya en sus ojos. Me giré hacia ella, sacando algo del bolsillo de mi abrigo, algo más pequeño, más pesado, envuelto en terciopelo azul marino. Contuvo la respiración ligeramente cuando abrí la caja y le mostré el anillo. No era el que había llevado con Dalila. Ese anillo era historia. Este era el anillo que había mandado a hacer a medida hacía tantos años, mucho antes de la cena que nunca llegó a celebrarse. Nunca había tocado a Dalila. Había estado guardada en una caja de seguridad en un banco. Ninguna de las dos sabía que yo la tenía. Karen la miró fijamente, como si fuera algo demasiado delicado como para mencionarlo. Le temblaba un poco la mano y no la cogió, todavía no. Ya me diste esto antes, susurró con los ojos brillantes. Me pediste que fuera tu futuro, y luego me fui. Te llevaron, dije en voz baja. No me abandonaste, Karen.
Te alejaron. Te mintieron. Me mintieron a mí. Le mintieron al mundo. Pero nunca dejé de buscar ese momento de nuevo, esa versión de nosotros dos. Apartó la mirada hacia la ciudad, con la mandíbula tensa. Pero no luché lo suficiente. Dejé que me enviaran lejos. Dejé que me reescribieran. Sobreviviste, dije. Hiciste lo que tenías que hacer, y ahora lo entiendo. Lo entiendo mejor que nunca antes. Tomó un respiro que le tembló en el pecho. Esta noche estuviste ahí y me desnudaste por completo frente a toda la multitud. Le diste voz a mi silencio. Todavía no sé cómo vivir con eso. No tienes que hacerlo, dije. No todo a la vez. Pero necesitaba que supieras que nunca olvidé lo que nos prometimos. Aquel momento en el jardín, las cartas, los poemas, todo. Lo he llevado conmigo a través de cada mentira, cada brindis de aniversario, cada discurso que Delilah pronunció con tus palabras enterradas debajo. Karen parpadeó rápidamente y esta vez le brotaron las lágrimas. Intentó secárselas con rapidez, pero la detuve. Extendí la mano, le aparté suavemente las lágrimas de la mejilla con el pulgar y dejé mi mano reposar allí. No pido una segunda oportunidad, dije. Todavía no. Quizá nunca, si no la quieres. Pero quería devolvértelo. No por aparentar, no para cerrar un capítulo, sino por la verdad. Te lo merecías hace 40 años. Y aún te lo mereces. Bajó la mirada hacia el anillo y luego me miró a mí. No quiero vivir en el pasado, dijo. Aunque el pasado sea lo único que nos queda. Lo tenemos ahora mismo, dije. Es más de lo que pensaba conseguir. Una ráfaga de viento nos rozó, y finalmente ella extendió la mano hacia la caja, con los dedos temblando al cerrarla a su alrededor. Con un movimiento lento y reverente, rodeó la caja con los dedos. No se puso el anillo ni pronunció palabra alguna. Simplemente cerró la tapa y la apretó contra su pecho, como si acunara un latido que casi había olvidado cómo sentir. Permanecimos juntos en silencio, no el silencio denso y sofocante de antes, sino la calma que llega tras la tormenta. Era ese tipo de silencio que dice que ya no hay nada que demostrar, solo espacio para respirar de nuevo. Estudié su perfil, las delicadas líneas cerca de sus ojos, la dulzura que había perdurado a pesar de todo. No necesitaba hablar, su sola presencia bastaba. Detrás de nosotros, las puertas se abrieron de nuevo. La gente comenzó a salir poco a poco, sus conversaciones en voz baja. El animado bullicio del salón de baile se desvaneció en la noche. Algunos nos miraron, otros no. Sin embargo, nadie interrumpió. Ya habían visto suficiente, ya habían oído suficiente. El espectáculo había terminado. Karen se volvió hacia mí una vez más, guardando la cajita del anillo en el bolsillo de su abrigo. Ahora eres libre, dijo, con la voz más firme que antes. Creo que siempre lo fui, respondí. Simplemente no me di cuenta hasta que la dejé ir. Me miró fijamente, como si escrutara mis ojos. Y entonces, por primera vez en 40 años, me tomó la mano. No hubo aspavientos, ni besos dramáticos, solo sus dedos entrelazándose con los míos, de forma sencilla, silenciosa y firme. Nos quedamos así un buen rato, enfrentando juntos la noche, mientras a nuestras espaldas, los restos de lo que una vez fue se convertían finalmente en polvo. No sabía qué nos depararía el mañana. No sabía en qué nos convertiríamos, si es que llegábamos a hacer algo. Pero si sabía esto, la promesa que le hice décadas atrás no había muerto. Simplemente había estado esperando. Y ahora, volvía a ser suya. Delilah no se fue en silencio. No lo esperaba. Era demasiado experta en el espectáculo, demasiado acostumbrada a controlar la sala con su tono, su ritmo y sus lágrimas. Pero esta vez, no era su escenario. Gritó de traición mientras la seguridad la escoltaba suavemente fuera del salón de baile, su voz se elevó en alaridos desesperados que ya no tenían poder, solo el sonido de un legado derrumbándose bajo su propio peso. Algunos invitados se dieron la vuelta. Algunos por incomodidad, otros por lástima.
Incluso sus aliados más cercanos, los miembros del consejo, los donantes, las figuras de la alta sociedad que antes estaban pendientes de cada una de sus palabras, guardaron silencio. Habían visto y oído demasiado. Y ahora, el silencio no era lealtad, sino rendición. No la vi marcharse. Mantuve la vista al frente, fija en el centro de la habitación, donde aún resonaba la verdad. Ya no había nada que pudiera decir para deshacer lo que se había revelado, no solo sobre las obras de caridad, las mentiras, el afecto fingido, sino también sobre mí. Sobre el hombre que, en silencio, había cargado con su imperio sobre sus hombros, sin reconocimiento ni reconocimiento, hasta esta noche. Una vez que se marchó, un extraño silencio se apoderó de la habitación. No era paz, todavía no, pero era la ausencia de la actuación. Por primera vez en 4 décadas, no había máscaras, solo personas, personas reales, y en mí, aún en pie, aún respirando, aún en proceso de transformación. Volví hacia el micrófono, no para regodearme, no para escupir sobre las cenizas, sino porque aún quedaba una última verdad. Un fragmento del pasado que había guardado tan celosamente dentro de mí que casi se había fosilizado. Y esta noche, tenía que ser dicho. Observé a la multitud que aún permanecía, algunos sentados, otros de pie, todos suspendidos entre finales y comienzos. Me dijo que yo era conveniente, empecé, con voz firme pero ronca, un reemplazo, un hombre que le facilitaba la vida mientras construía la vida que realmente deseaba. Pero la verdad es que no era conveniente. Era paciente. Un murmullo se extendió, bajo e incierto. Permanecí en un matrimonio construido sobre mentiras, no porque fuera demasiado débil para irme, sino porque creía que aún había algo que valía la pena proteger. Mis hijos. Mi nombre. Mi pasado. Y durante un tiempo, pensé que ese sacrificio era suficiente. Pero luego me di cuenta, lo que permitimos que permanezca oculto acaba por pudrirse. Respiré hondo, con las manos aferradas al podio. Hay una verdad más que les he ocultado a todos, y es la única parte de esta historia que me ha traído paz. Me giré ligeramente, mis ojos, recorriendo con la mirada los rincones más alejados de la sala, donde terminaba la última fila de sillas y las sombras se extendían por las esquinas. Ella ya estaba de pie, alta, inmóvil, esperando. A mis ojos, tenía la misma postura que su madre, el parecido era innegable. El silencio que siguió fue absoluto. Ella, dije lentamente, es Ana. Dio un paso al frente, sin timidez ni vacilación, simplemente serena y controlada, como si hubiera esperado toda su vida para ser vista. Vestía un vestido azul marino, sencillo pero elegante, con el cabello recogido con esmero, y sus ojos recorrían la sala con una gracia discreta. Parecía joven, de unos 25 años, pero se movía con la presencia de alguien mayor, alguien moldeada por la ausencia, por las preguntas y ahora, por fin, por las respuestas. Ella es mi hija, declaré, nacida no de la traición, sino del amor. Esta vez no hubo un suspiro colectivo, solo una inhalación imperturbable, como si la multitud contuviera la respiración mientras se desataba el último cabo suelto. Miré a Karen. Su rostro ya estaba húmedo por las lágrimas, no de dolor esta vez, sino de algo más suave, algo parecido al alivio. Ella es la hija que nunca tuve la oportunidad de reconocer, dije, la que desconocía hasta años después, cuando las cartas que Karen intentó enviar fueron interceptadas, enterradas, quemadas. Cuando finalmente me encontró, Anika ya era mayor, brillante, preguntándose por qué el hombre que amaba a su madre nunca la buscó. Miré a Anika entonces, con la voz temblorosa por primera vez, y no tenía una respuesta suficiente, solo la verdad. Solo que me habían engañado. Que habría movido cielo y tierra por estar allí. Que había pasado toda una vida atrapada en una narrativa errónea. Anika dio un paso al frente y tomó el micrófono de mi mano. No dijo mucho, solo lo esencial. Me llamo Anna Ward, declaró con voz firme. Soy producto de lo que me arrebataron. Pero también soy prueba de lo que perduró. La sala permaneció en silencio. Vine esta noche no por venganza, ni por titulares, continuó.
Vine a presenciar cómo mi padre recuperaba su voz, a estar al lado de la mujer que lo dio todo, lo perdió todo y aún así se mantuvo firme. Se volvió hacia Karen, ¿quién? Ahora también estaban de pie, ambas mujeres frente a frente como espejos redescubiertos. Esta es mi madre, declaró Anika. En este momento, este preciso instante, es nuestro. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, no por cortesía, sino por reverencia. Otros se pusieron de pie lentamente, como si algo sagrado acabara de desplegarse ante sus ojos. No volví a hablar, no era necesario. La última pieza de mi vida había ocupado su lugar, no como un secreto, sino como un legado. Anika acortó la distancia entre nosotras y me abrazó, no como lo hace una desconocida, ni siquiera como un niño que se reencuentra con su padre, sino con un abrazo que decía, ahora estamos completas. A pesar de los años perdidos, a pesar de los silencios, estamos aquí. Wakaron dio un paso al frente y me puso la mano suavemente en la espalda. Nos quedamos allí, las tres, enmarcadas por lo que quedaba de la noche, por los rostros atónitos y la decoración destrozada, y por una ilusión hecha añicos, ahora reemplazada por algo mucho más poderoso, la verdad. Más tarde, cuando la sala empezó a vaciarse y los susurros se convirtieron en conversación, la gente se acercó en silencio. Algunos se disculparon, otros simplemente asintieron. Unos pocos me dedicaron palabras amables, de esas que significan más de lo que parecen. Y Lee se acercó a mí, con los ojos enrojecidos pero firmes. Me abrazó con más fuerza que en años. Nunca me has sido útil, dijo. Fuiste la razón por la que creo en los hombres buenos. Mullen la siguió, más cauto. No hablamos mucho, no hacía falta. Me estrechó la mano con firmeza, sin dudarlo. Eso bastó. Y mientras las luces se atenuaban y la música se desvanecía, supe que había hecho lo que jamás pensé que me permitirían hacer, dije la verdad. Dejé que todo ardiera. Y de esas cenizas encontré lo que importaba, mi voz, mi paz y mi familia. Ya no robadas, ya no ocultas. Salimos de la sala no como supervivientes de un espectáculo, sino como algo más, completos. Y por primera vez en 40 años, por fin fui libre.